Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado cada uno de nosotros representa. Ahora sí, comenzando entonces a predicar, 1 Corintios 15. Hemos puesto allí 51 al 54, dice la palabra de Dios hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sí, sorbida es la muerte en victoria. Obviamente está hablando del arrebatamiento del apóstol Pablo aquí, para poder entender todo lo que el Señor nos quiere hablar en este día. También tenemos que ir a Tesalonicenses, así que vaya buscando también por allí la palabra de Dios para poder justamente nosotros poder entender lo que está hablando la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos buscando ahí justamente la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Continúa diciendo la palabra por allí también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Quiero compartirles algo que es fundamental, ¿sí? Aquí lo dice bien claro, que seremos encontrados en las nubes, nos uniremos, dice el apóstol Pablo. Debemos de hacer mucho énfasis en esto, no confundir o no entreverar el arrebatamiento con lo que es la segunda venida de Cristo. Primero está el arrebatamiento, que es lo que está hablando aquí, y lo deja bien claro el apóstol Pablo, que ese arrebatamiento va a ocurrir en las nubes. Jesús no va a tocar tierra en esta oportunidad, que es la primera que va a ocurrir, ¿sí? Después va a venir la segunda venida, cuando viene Cristo, cuando venimos juntamente con Él, pero ese encuentro es en las nubes. Predique conmigo y ayúdeme y diga: ese encuentro es en las nubes. Para llegar a estar o a ser salvos o arrebatados o a ser raptados, póngale como usted quiera, ¿sí? Es necesario tener comunión con Dios para poder entender lo que Dios quiere hacer. Porque, por ejemplo, hoy lo decía, y siempre lo digo, siempre lo enseño, para escuchar la trompeta debemos primeramente conocer la voz de Dios. Usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, como cristiano, si hay alguien aquí que es cristiano, dígame: yo soy. ¿Sí? Algún hijo de Dios, alguna hija de Dios, diga: yo soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras que vamos creciendo en el Evangelio, no solamente se trata de aprender la palabra, no solamente se trata de congregarnos, no solamente se trata de hacer la voluntad de Dios, todo eso tenemos que hacerlo, pero hay una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, es a escuchar la voz de Dios. Esto es como el niño, ¿sí?, que primero hay que cambiarle los pañales, pero va a haber un momento que él va a aprender solo a ir al baño, después se le va a ir enseñando, después se va a limpiar solo, más tiempo, hasta un tiempo se le baña, después aprende a bañarse solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el Evangelio usted aprende a orar, usted en el Evangelio aprende a leer la Biblia, usted en el Evangelio aprende a ir a la iglesia, pero usted en un momento, como un niño, tiene que aprender a hablar.
¿sí? Y tiene que aprender a escuchar. Lo mismo sucede con Dios. Tenemos que aprender a hablar, o sea, hablarle a Él, porque nos cuesta. A veces decimos, ¿cómo le voy a hablar a alguien que no veo? ¿Cómo le voy a hablar a alguien que ni siquiera siento, ni siquiera escucho, pero me dicen que está ahí, pero ¿cómo yo le voy a hablar? Estoy loco, estoy loca. Bueno, justamente eso es la fe. Diga conmigo, eso es la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Sí, como tiene que ser, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Yo le ruego, yo le animo, yo le impulso a que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Claro, primero aprenda a orar, a tener comunicación con Dios, pero después que usted le empieza a hablar a Dios y le habla, 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 ¿sí? Entonces, y usted no escucha que Dios le habla, entonces usted tiene que aprender a callar, ¿sí? Y aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, muchos decimos, escucho la voz de Dios audible. No voy a hablar de esto, pero quiero hacer esta pequeña introducción para poder entender cómo se escucha la trompeta. ¿Sí? Y no es un sueño, no es un sentimiento, sino que es la voz de Dios en nuestro interior. Cuando hablamos de la voz audible, claro, muchos dicen escuché la voz audible y dice sí, la escuché afuera. Claro, muy pocos han podido escuchar esa voz que, por ejemplo, aparece en la Biblia cuando Dios habla del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él habla en el cielo, desciende el Espíritu Santo como paloma y Jesús está bautizándose. Ahora, esa voz la escuchó todo el mundo. Diga, esa voz la escuchó todo el mundo. Ahora, lo que estamos en este tiempo, a través del Espíritu Santo, escuchamos la voz de Dios. Sabemos cuando Dios nos habla. Yo a veces sí, la voz audible es que siento en mi interior algo como más potente, como el volumen. ¿Vio cuando usted tiene el volumen ahora de lo que está escuchando? Hay un volumen más bajo, usted escucha, pero como más bajo. Pero si usted sube todo el volumen, va a escuchar más alto. Entonces, para mí la voz audible de Dios en mi interior es como más potente, es como que me está bien fuerte. A veces escucho la voz de Dios y la escucho como bajita, pero la escucho. Entonces, eso es lo que tiene usted trabajar. Tiene que trabajar para escuchar la voz de Dios. Usted tiene que identificar cuando Dios le habla. ¿Por qué? Porque usted de esa manera va a poder escuchar la voz de esa trompeta. Y esa trompeta no es una trompeta natural. Es una trompeta espiritual que solo van a escuchar los que están en comunión con Dios, los que conocen la voz de Dios. No se trata de ir a la iglesia, no se trata solo de leer la Biblia, se trata de estar en comunión con Dios. Alguien está recibiendo la palabra de Dios aquí. Alguien me puede decir, Dios me está hablando. Todo esto que le dije es porque hay una gracia asombrosa, hay un plan en que la iglesia, ¿sí?, es rescatada no por mérito propio, sino por la pura gracia de Dios. Antes de que Él vuelva su atención a su pueblo antiguo, Israel, para cumplir las promesas que le hizo hace milenios. Este entendimiento puede que no sea tan dramático como un tráiler de acción, pero es infinitamente más coherente, esperanzador y fiel a la palabra de Dios. En otras palabras, es un recordatorio de que nuestro futuro sabemos lo que va a pasar. Eso es lo que tiene un cristiano y eso está poderosísimo, porque por ahí podemos saber de dónde venimos, dónde estamos, pero qué mejor saber a dónde vamos. Alguien que dé gloria a Dios. ¿Por qué debemos de enseñar del arrebatamiento de la iglesia? Porque justamente hay como una matemática teológica que es simple y directa. Si la tribulación es el derramamiento de la ira de Dios y la iglesia se le ha prometido explícitamente la liberación de la ira de Dios, entonces la iglesia no puede estar presente en la tierra durante la tribulación. Sostener que la iglesia atraviesa la tribulación requeriría ignorar o reinterpretar estas promesas, que son claras. Una palabra que es en sí misma no aparece en muchas traducciones de la Biblia en español, lo que lleva a cierta confusión. La palabra proviene del latín raptus. Entonces, de esto es lo que estamos hablando, del rapto, ¿sí? Lo que le estoy compartiendo del material sobre este punto,
de que algunos dicen que la iglesia va a pasar la tribulación se contradice con quien es Dios. Aquellos que conocemos a Dios sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Y como hoy decía en el programa Estableciendo Reino, ¿para qué nos cuidamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué estamos expectantes de que Cristo viene? Y de repente resulta ser que el mismo castigo para el mundano, para el incircunciso, para el filisteo, o sea, para el pecador, ese mismo castigo le va a tocar a la iglesia. Una pregunta que estoy haciendo. Entonces, si lo vemos de este razonamiento y decimos, sí, es que todos somos pecadores, claro, pero no practicamos el pecado. O sea, usted que se santifica, que busca de Dios, que no es perfecta, nosotros que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, no somos iguales a los pecadores que hoy están fuera de Dios, que están en contra de las cosas de Dios, que están haciendo maldad. Diga conmigo y predique, hay una diferencia. Entonces, si hay una diferencia entre ellos y nosotros, entre nosotros y ellos, ¿por qué cuando llegue la tribulación la iglesia va a tener que ser castigada cuando no lo tiene que ser? Ay, 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 ay. Ese es un buen argumento para aquellos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Entonces, si tenemos a un Dios amoroso, un Dios tan grande que dio a Jesucristo en rescate por nosotros, haríamos en vano ese rescate. ¿Para qué la iglesia se santifica? ¿Para qué la iglesia hace la voluntad de Dios? ¿Para qué la iglesia se esfuerza en hacer la voluntad de Dios? Para que cuando venga la tribulación sea también, ¿sí?, castigada, enjuiciada como el mundo. Claro que el apóstol Pablo también dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Por supuesto que Dios nos juzga en este tiempo y nos hace darnos cuenta si estamos bien o mal. Pero en ese castigo, en esa ira de Dios, la iglesia no va a pasar. Alguien que predique conmigo y diga, la iglesia no va a pasar. Entonces, hablando de esa palabra rapto, que viene de la palabra latín raptus, que significa ser arrebatado. Además, sí, la base bíblica se encuentra en la primera epístola de los Tesalonicenses, justamente en el capítulo 4, en el versículo 17 que recién leíamos, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempremente con el Señor. Ahí aparece la palabra arrebatados, de que lo que significa raptus. Algunos argumentan que la iglesia está protegida a través de la ira, de la misma manera que los israelitas, al azar ni a los caprichos de la historia humana, sino que está firmemente anclado en las promesas inmutables de Dios soberano. El griego original, o sea, el idioma del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es arpazo. El pueblo de Israel son protegidos en Gosén durante las plagas de Egipto. Sin embargo, los juicios de la tribulación son globales y cataclísmicos. ¿Sí? Una tercera parte de la tierra es quemada, otra tercera de las aguas se vuelve amarga, los cuerpos celestes se ven afectados. La idea de una protección tipo burbuja para millones de creyentes en medio de tal devastación global. Este verbo es increíblemente descriptivo. No significa simplemente levantar o llevar al paso, conlleva un sentido de fuerza, de urgencia, de ser arrancado, de ser apoderado o arrebatado de repente y con poder. Se usa en otras partes de las Escrituras para describir a Felipe siendo llevado por el Espíritu. Juan Pablo siendo arrebatado al tercer cielo no se encuentra en el texto justamente, y la promesa no es de protección en la ira, sino de la liberación de la ira. Y la forma más lógica y bíblica de ser liberado de un periodo de la ira global es ser removido del globo antes de que comience. Por lo tanto, el evento en sí mismo es por definición instantáneo, poderoso y sobrenatural. Estoy leyendo un poco lo que dice aquí el material. Aquí habla de globo. Usted sabe que la Tierra no es un globo, ¿sí? Pero sí el concepto de lo que está enseñando la palabra es que ese arrebato es en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un chasquido de dedos, así, rapidísimo. Así va a ser, un momento nada más. Ahora, estamos afirmando que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y lo estamos haciendo con la Biblia.
Fíjese que en el Salmo 91 habla de que Dios protege a su pueblo como la gallina a sus polluelos, que los acobija, los guarda, los protege con sus alas. Así dice que es Dios con su pueblo. Entonces imagínense un Dios, ¿sí?, que ha hecho tanto para que la iglesia sea guardada. O como decía yo hoy, si somos la novia, que sí lo somos la novia de Cristo, ¿cómo Jesucristo va a tener una novia que esté pasando mal? ¿Cómo Jesucristo sí va a permitir que hijos e hijas que ayunan, que oran, que diezman, que ofrendan, que sirven, que demandan, que dan de su tiempo, sí, que se esfuerzan a hacer la voluntad de Dios, sí, por agradar a Dios? Y eso a Dios también le agrada, por supuesto, tenga que pasar por una tribulación. Y reitero, ¿cómo es posible que el ladrón, el que mata, el violador, ¿sí?, el embustero, el traidor, el que hace fraude, el mentiroso, ¿sí?, tenga que pasar por la ira y al mismo nivel la iglesia? ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios justo, ponga a personas que no solamente son justificadas por la sangre de Cristo, sino que se esfuerzan en ser justas, se esfuerzan en ser justos, se esfuerzan en bendecir al prójimo, se esfuerzan por orar, toman de su tiempo? ¿Cómo Dios va a poner en la misma bolsa, en un juicio, a un malo y a un bueno? Claro que no somos, todos somos malos, pero dentro del contexto que estoy enseñando. Por eso a veces algunas cosas debemos de estudiarlas para hacer una doctrina, pero el mismo Espíritu Santo le guía a uno a poder ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. A veces tenemos mucha palabra, mucha Biblia, pero no tenemos quién es Dios presente. Entonces debemos nosotros de aprender la palabra, debemos de enseñarla, pero debemos de conocer quién es Dios. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Claro que Dios es un Dios que ama y también corrige, por supuesto, pero fundamentalmente nosotros debemos de entender que Dios es bueno. Alguien que diga conmigo, Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, ¿cómo mi Padre que me ama me va a meter a mí en un juicio con ese ladrón? ¿Cómo mi Padre que me ama me va a meter en un juicio con ese violador? ¿Cómo mi Padre que me ama me va a poner en ese juicio con la prostituta? Alguien está recibiendo palabra de Dios. Entonces, cuando entendemos a un Dios, ¿sí?, que se mueve de esa manera, podemos entender que la iglesia no va a pasar el arrebatamiento. Diga conmigo, la iglesia no va a pasar la tribulación. El arrebatamiento es lo que estamos hablando, pero no va a pasar por esa tribulación. Necesitamos aprender esto, ¿sí?, porque hay otras doctrinas. Si usted está de acuerdo con la otra doctrina, gloria a Dios, váyase y crea la otra doctrina, pase usted por la tribulación, porque yo no voy a pasar. Esa es mi fe. Alguien que diga conmigo, esa es mi fe, si cree lo mismo, claro. Si usted cree que va a pasar por la tribulación, ok, no me ofende, no me preocupa, es su decisión, es lo que usted piensa, es lo que usted cree. Ahora, yo lo que creo, conforme a las palabras, conforme a lo que el Espíritu Santo me hace ver, la iglesia no va a pasar la tribulación. Ahora, también debemos de enfatizar algunas cosas más. No es una migración gradual, ni una ascensión tranquila, sino una intervención divina repentina en la historia humana. El concepto de la inminencia es un argumento poderoso que a menudo se pasa por alto la doctrina de la inminencia en la creencia de que el arrebatamiento es un evento que podría ocurrir en cualquier momento. La posición teológica que creemos se conoce como el arrebatamiento pretribulacional. Esta es una de las varias perspectivas sobre el momento del arrebatamiento en relación con un periodo de 7 años de juicio intenso, conocido como la tribulación. Otra postura principal es el postribulacionismo. La iglesia pasa por la tribulación, y otra postura principal, la iglesia pasa... hablando del postribulacionismo, la iglesia pasa por la tribulación y es arrebatada al final. No hay señales proféticas que deben cumplirse antes de que ocurra el arrebatamiento. Los apóstoles deben cumplirse antes de que ocurra el arrebatamiento. Los apóstoles escribieron con un sentido de expectativa urgente. Pablo habla de nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Eso está en Primera de Tesalonicenses 4:17, incluyendo en sí mismo
en la generación que podría experimentar este evento. Vamos a leer Tito 2:13. Dice Reina Valera 1960 de Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Aguardando, esperando ese inminente rescate. Además, ¿sí? Nos dice que debemos vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. La iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación. Eso también habla otro concepto. La visión pretribulacional sostiene que la iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo de esta era será arrebatada antes de que comience ese periodo de 7 años. Hay una pregunta, ¿pero por qué estamos tan convencidos de esta cronología? No es una relación, se basa en varios pilares teológicos fundamentales que según Hechos hacen que cualquier otra opción de nuestro gran Dios y Salvador, esta expectativa constante de que Cristo podría regresar por su iglesia en cualquier momento ha sido un sello definitivo de la enseñanza de la iglesia durante siglos. Ahora comparemos esta inminencia con el regreso de Cristo después de la tribulación. A menudo llamamos la segunda venida. Este evento no es inminente, está precedido por una larga lista de señales muy específicas y observables, según las Escrituras, antes de la segunda venida. Sea bíblicamente insostenible. Vamos a desglosar estos argumentos. Ahí estamos entonces hablando de cosas básicas que debemos de entender de cómo es la tribulación y la iglesia no estará en ella. Vamos a ver algunos de estos puntos entonces. Número 1, la distinción fundamental entre Israel y la iglesia. Este es quizás el argumento más crucial de todo el sistema dispensacionalista, que es defenderse. Sostiene que a lo largo de la Biblia Dios tiene programas distintos, pactos distintos y propósitos distintos para dos grupos de personas diferentes, la nación de Israel y la iglesia. Debe ocurrir lo siguiente: el surgimiento del anticristo, un tratado de paz de 7 años con Israel que luego se rompe, la reconstrucción de un templo en Jerusalén, la abominación desoladora, el anticristo profanando ese templo, los judíos catastróficos de los hechos, trompetas y copas, y la campaña del Armagedón. Si la iglesia tuviera que pasar por la tribulación, la iglesia, según esta visión, no es simplemente un reemplazo de Israel. No podríamos estar esperando a Cristo en cualquier momento. Una teología conocida como teología del reemplazo o supersionismo. Es importante destacar esto que estamos leyendo para ustedes, porque tenemos que ver que todo esto va a pasar. Si usted se pone a leer Apocalipsis, empiezan los desastres, empieza el juicio y volvemos a lo mismo. Entonces, si algunos que enseñan que la iglesia va a estar, ¿dónde está el poder de Dios? Predique conmigo, diga, ¿dónde está el poder de Dios? Sí, porque esa es la preparación que todo ser humano cristiano está pasando ahora. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento uno esté dentro de los arrebatados. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser arrebatado? Porque yo quiero ser arrebatado. Entonces, para ser arrebatada y arrebatado, necesitamos nosotros cumplir con ciertas cosas que Dios nos pide. Porque si no, ¿cuál es la diferencia? Es de la misma. Mire, para explicar esto, se lo voy a explicar con el tema de la salvación. No todos son salvos. Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, habla justamente que todos somos creación de Dios, mas no todos hijos. Mas a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Quiere decir que hay una diferencia. Todos somos hombres, todos somos mujeres creados por Dios. Amén, claro que sí, pero no todos somos salvos. Entonces, los que son salvos son los que aceptaron a Cristo y los que comienzan a seguir a Cristo. Esos son los salvos. Entonces, de la misma manera sucede para el arrebatamiento.
porque si no todo el mundo sería arrebatado. Es más, si todos serían arrebatados, ¿para qué la tribulación? Ay, 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 ay. Cuando entendemos este mover de Dios, cuando entendemos este obrar de Dios, entendemos que hay una diferencia entre un grupo y otro. Si usted sigue pensando que va a ser salvo porque Dios le ama y usted vive como quiera, déjeme decirle algo, Dios le ama pero no va a ser salvo. Se va a quedar sin salvación y Dios le va a seguir amando. Porque hay cristianos que dicen, es que Dios me ama, es que Dios me ama. Claro que Dios nos ama, nadie puede decir que no, pero ¿cuál es tu conducta delante de Dios? Entonces, por eso tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Hay un llamado, sí, hay una predestinación para que seamos salvos, pero también hay una conducta que nosotros debemos de poner en práctica para poder nosotros, sí, entender de que debemos de hacer cosas para estar dentro de eso. Mire, usted para viajar, hay tantas cosas para un viaje. Yo acabo de venir de un viaje. Primero que nada, hay que programarlo. Dios ha programado el arrebatamiento de la iglesia. Ay, 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 ay. Segunda cosa, hay que comprar el tiquete, hay que comprar el boarding, ¿sí? Hay que comprar el pasaje. Eso tiene un precio, ¿sí? Puede ser $700, depende de dónde vaya. Puede ser $1,000, puede ser $1,500, ¿sí? Entonces, eso tiene un precio. Predique, eso tiene un precio. Cristo pagó ese precio para que nosotros estemos en esa salvación. Hasta ahí vamos bien. Ahora, para llegar a tomar ese avión, hay que trasladarse al aeropuerto, hay que estar 2 o 3 horas antes, hay que, luego de hacer el check-in, hay que pasar por la migración, hay que pasar por aduanas, para después 45 minutos antes estar frente a la puerta del avión, para que le diga, usted puede entrar y usted puede viajar en el avión. O sea, hay cosas que hacer para poder tomar ese vuelo. Entonces ahora, en esa parte, tenemos que esforzarnos. Ya Cristo pagó el pasaje, ya el Padre nos amó, mas nosotros tenemos que santificarnos, mas nosotros tenemos que estar justamente, sí, haciendo su voluntad, para cuando suene la trompeta, la escuchemos. Yo he estado en estos días justamente viajando, he estado en los aeropuertos, y en un momento había un vuelo para Medellín, estaba en Lima, un vuelo para Medellín, y no sé qué es lo que pasó, que una cantidad importante de personas venían de otra conexión, de otro vuelo, no sé de dónde. Pero allá estaban las azafatas gritando, pasajeros a Medellín, y estuvieron media hora, y en un momento empezaron, faltaba uno, y había familiares de no sabemos qué pasó, nunca me enteré qué pasó en el aeropuerto, pero lo que sí sé es que este muchacho se llamaba Santiago Morales, y lo llamaban por todos lados, y Santiago Morales no aparecía, capaz que ahora justo está escuchando la radio, ¿sí? Y dice que eran 4 minutos, y de repente cuando quedaban 2 minutos, allá viene Santiago Morales, corriendo, era el último. Bueno, ¿por qué le predico esto? Porque debemos de entender de que para ser arrebatados hay que estar a tiempo. Uy, 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 uy. No me cambie ese canal, no me apague la radio. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, que para entrar en este arrebatamiento debemos de prepararnos. Tenemos que escuchar la voz de Dios para poder escuchar la trompeta. Tenemos que estar dentro del pueblo de Dios. Es más, déjeme decirle alguna cosa más. La iglesia es un misterio. Una entidad que no fue revelada en detalle en el Antiguo Testamento y que comenzó en el día de Pentecostés. Está compuesta por judíos y gentiles que han puesto su fe en Jesucristo, unidos en un solo cuerpo. Por otro lado, Dios todavía tiene promesas de pacto incondicionales. En cambio, estaríamos buscando al anticristo. Estaríamos marcando una lista de verificaciones proféticas. La esperanza no sería quizás hoy Cristo regrese, sino primero debemos sobrevivir a estas plagas y luego, después de 7 años de horror, Él vendrá. La Biblia presenta 2 eventos futuros distintos. Uno es el arrebatamiento, arpazo, y un evento inminente sin señales donde Cristo viene por sus santos y los encuentra en el aire. Y sin cumplir qué le hizo a la nación de Israel, promesas relacionadas con la tierra, un trono y un reino. ¿Por qué es eso tan importante para el arrebatamiento? Porque el periodo de 7 años, conocido como la tribulación, tiene un propósito muy específico en las Escrituras. En Jeremías capítulo 37 lo llama el tiempo de angustia para Jacob. Jacob, como sabemos, es el otro nombre de Israel. En Daniel 9 habla de 70 semanas. Y Tesalonicenses 4, en la segunda venida,
es un evento predecible, lleno de señales, donde Cristo regresa con sus santos. Apocalipsis 19:14, ¿sí? A la tierra para jugar a la nación, establecer su reino. Confundir estos dos eventos como lo hace la visión postribulacional destruye la doctrina de la inminencia y cambia fundamentalmente la naturaleza de la esperanza del creyente. Además, Daniel 9:24 dice: 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y tu santa ciudad, refiriéndose a Daniel, un judío. Sobre Jerusalén, 69 de esas semanas ya se han cumplido, culminando con la venida del Mesías. Queda una semana final de 7 años, la tribulación, que está diseñada principalmente para cumplir dos propósitos. Primero, derramar el juicio de Dios sobre el mundo incrédulo y rebelde. Y segundo, preparar a la nación de Israel para la venida de su Mesías. Eso es lo que justamente debemos de entender. Debemos de separar la iglesia de Israel. Por eso a veces hay tanta confusión con respecto a estas cosas. Hay un trato de Dios para con la iglesia de Cristo, que somos nosotros, y hay un trato de Dios para el pueblo de Cristo, que es Israel. ¿Alguien me puede dar gloria a Dios? Entonces nosotros de esta manera debemos de entender de que hay que prepararse. Este muchacho que yo le decía, llamado Santiago Morales, en el aeropuerto en Lima, si llegaba 2 minutos más tarde se perdía el vuelo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nosotros como iglesia estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Primero el arrebatamiento, después la segunda venida. Es más, si entramos en el arrebatamiento, venimos en la segunda venida. Porque si no entramos en el arrebatamiento, vamos a ser espectadores. Ay. No me cambies el canal, ahora me apague la radio. Esto es fundamental. El esfuerzo que usted está haciendo tiene una recompensa. ¿Sí? Que nosotros estemos esforzándonos en hacer la voluntad de Dios tiene una recompensa. Por algo creemos en esto. De que sabemos que Dios viene por nosotros. La esperanza del creyente no es simplemente sobrevivir a la tribulación, sino escapar de ella por completo al ser arrebatado para encontrarse con el Señor. Además, debemos también de ver, ¿sí?, el número 4, que es el papel del restrictor vamos a ver en Tesalonicenses, está mal escrito aquí, 2. En este pasaje es uno de los fascinantes y cruciales para la cronología de los últimos tiempos. Justamente Tesalonicense, el capítulo 2, Pablo se está corrigiendo a los creyentes que pensaban que ya estaban en el día del Señor. La tribulación él les da una secuencia de eventos. Además dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, llevándolos al arrepentimiento nacional. Si el propósito principal de la tribulación se centra en Israel, argumentar no tiene sentido teológico que la iglesia, una entidad distinta con sus propias promesas, tenga que soportar un periodo que sería como hacer que un estudiante cumpla la detención de otro. El programa de Dios para la iglesia en esta es que la gracia, la de ser embajadores en un mundo hostil, el programa de Dios para Israel en este tiempo futuro. Ahí está justamente hablando del arrebatamiento. Después, obviamente, ya comenzamos a hablar de lo que es el de la tribulación y el derramamiento, ¿sí?, de la ira de Dios. Resumiendo, ¿sí?, ese arrebatamiento está muy pronto en ocurrir. ¿Cuántos me dicen amén? La iglesia, usted y yo, debemos de seguir santificándonos, debemos de seguir predicando a Cristo, debemos de seguir conociéndole. Cuanto más conocemos a Cristo, Él más se revela, más fuerte estamos para la venida, para ese arrebatamiento en Cristo. Después de ahí va a venir justamente, sí, lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero hoy nos hemos enfocado en entender que hay un arrebatamiento, en entender que hay un vuelo al cielo, en entender, sí, que ese pasaje lo obtenemos en creer en Dios, en seguirle y en servirle. Mire, esto por algo aquí lo explicábamos muy bien. La iglesia es arrebatada, es quitada porque es liberada de la ira. Esto es como que usted está con un grupo
de estudiantes que están estudiando, y los buenos estudiantes sí tienen el premio de una rica cena después de terminar de estudiar, y los que por ahí no estudian, no se preparan, van a un examen. Y usted podrá decir, pero es un castigo pequeño. No, no es un castigo pequeño. Los otros están gozando porque estudiaron, porque se prepararon, porque salvaron, están contentos, están alegres, se despreocuparon. Mas los otros tienen que seguir estudiando, los otros tienen que seguir preparándose, los otros tienen que seguir durmiendo menos, porque ahora están recibiendo un castigo. ¿Cuál fue el castigo? No haber pasado, no haber estudiado. Entonces ahí hay una diferencia entre dos grupos. Diga conmigo, una diferencia entre dos grupos. Vuelvo a insistir con esto. Por eso la iglesia tiene que prepararse. Y si usted está yendo a la iglesia, o usted dejó de ir a la iglesia, ¿sí? Este es el mismo mensaje para el que está yendo a la iglesia y vive una religión, no una relación. Y el que no está yendo a la iglesia y no vive ni la relación ni la religión, es tiempo de volverse a Cristo. Es tiempo de que nos dejemos, ¿sí?, de justamente ignorar. Por eso recién leíamos, no ignoréis. Lo leímos. No ignoréis, nos dice la Biblia. Nosotros no podemos ignorar este acontecimiento como iglesia. Mire, nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos un bautismo, tenemos la Santa Cena. Son instituciones que Dios nos dio, que nosotros practicamos, nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, hablamos en lengua, oramos por los enfermos, ocurre el milagro. Todo eso es parte de la iglesia. Pero también como iglesia esperamos a un Mesías que nos va a arrebatar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como iglesia, ¿sí?, nosotros debemos de entender, ¿sí?, de que debemos de cuidar la salvación, ¿sí? Con respecto a alguien que me está poniendo allí que la salvación no se pierde, está dentro de un contexto, ¿sí?, que debemos de entender por un llamado, ¿sí? Cuando hablamos de la salvación no se pierde, hablamos de que si en un momento caemos, si en un momento pecamos, ¿sí?, Dios nos va a llamar de vuelta. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, pero siempre es nuestra decisión. Lo que por ahí hablamos de una predestinación, pero cuidado, esa salvación tiene una manera de vivir. A esa salvación yo la cuido. Esa salvación se pierde si yo, por ejemplo, paso en adulterio. Yo, por ejemplo, paso como un mentiroso. Yo, por ejemplo, soy un borracho. La Biblia tiene 2 listas donde dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No entrarán, dice otra parte. Entonces quiere decir que hay cosas que si yo me las pongo a practicar me hacen perder la salvación. En definitiva, la salvación se pierde. Claro que la salvación se pierde. O sea, no puedo vivir como quiero. Por algo dice la Biblia, ¿sí?, que no practicamos el pecado. Que el que está en Cristo no practica el pecado. Entonces, si yo paso en borracheras, por más llamado que tenga, claro, ¿qué va a pasar? En esas borracheras, en un momento Dios me va a traer a alguien, en un momento el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir, vos sos un llamado, vos sos un escogido, dejate de pavada, dejate de depresión, dejate de andar donde no tenés que andar, porque vos sos un hijo de Dios, vos sos un hombre de Dios, volvete a Cristo. Ahora, si yo no me vuelvo a Cristo y dejo de hacer, mi salvación se pierde. De eso es cuando hablamos que la salvación no se pierde. Sí, que el mismo Dios nos va a llevar. ¿Quién de nosotros ha tenido momentos malos, difíciles? Todos. ¿Quién de nosotros en algún momento se ha apartado? ¿Si ha dejado de orar? Todos. ¿Quién de nosotros en algún momento pensamos en tirar la toalla? Todos. ¿Quién en un momento decimos no aguanto más, no puedo más? Todos. Ahora, el llamado, el propósito, sí, nos lleva a que volvamos a Cristo. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo solamente que en ti voy a poder ser salvo. Yo sé que si yo no me dejo de pecar, no voy a ir al cielo. Entonces ahí está el que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios que nos llama, vemos a un Dios que nos hincha, vemos a un Dios que nos golpea, vemos a un Dios que está constantemente buscándonos. Dios está buscándote a ti. Dios le está buscando a usted constantemente. Es más, aunque no haya perdido la salvación, Dios también me busca. Ay. Aunque yo esté santificado, Dios me sigue buscando. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si cuando me pierdo Dios me busca, mucho más cuando le busco yo a Él. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? O sea, es una relación de búsqueda. De un lado y del otro. Por eso nosotros debemos de entender esto, ¿sí? De que es nuestra responsabilidad estar listo para el arrebatamiento. ¿Habrá alguien aquí que tiene el deseo de decir yo quiero estar lista? Yo quiero estar listo. ¿Habrá alguien aquí que diga yo quiero ser parte del arrebatamiento? Por eso nosotros nos cuidamos.
Por eso estoy aquí predicando. Por eso estoy aquí hablándole de Dios. Por eso estoy aquí hablando del arrebatamiento. Advirtiéndole que porque usted vaya a la iglesia, usted puede ir a la iglesia y puede estar adulterando. Usted puede ir a la iglesia y ser un mentiroso. Nadie le pregunta en la iglesia cuando usted llega a la puerta, ¿usted mintió hoy? Usted está mintiendo, nadie le pregunta. Cuando usted llega a la puerta de la iglesia le dice, bienvenido hermanito, bienvenida hermanita, que Dios le bendiga. Adelante, sea bienvenido o no. Si usted adulteró, ¿sí? Si usted mató a alguien y llegó a la puerta de la iglesia, le van a preguntar, ¿usted mató a alguien? Le van a decir, bienvenido hermanita, bienvenida hermanita, pase usted. Ahora, eso no va a ocurrir en el arrebatamiento porque Dios pesa los corazones. No me cambie ese canal ahora, no me apague la radio. Por eso nosotros debemos de entender este concepto. Ir a la iglesia no me salva. La iglesia es para congregarme. La iglesia es para fortalecerme. Al igual que vamos arriba en este programa. Usted no se salva. Usted se salva por lo que usted hace. Claro que escuchar vamos arriba le alimenta, le da fuerza, le da revelación, recibe una oración. Usted recibe rema, usted recibe poder de Dios, por supuesto. Pero usted no va a ser salvo por escuchar vamos arriba. Usted va a ser salvo por Cristo. ¿Cuánto me dan gloria a Dios? Pero también va a ser salvo y va a ser salvo por lo que usted hace, por lo que usted practica. Porque usted cuando se va para allá dice, no, eso es pecado, yo para allá no voy, mejor me quedo aquí. No, yo no miento porque si no soy un hijo del diablo. Mi padre es Dios y mi padre es verdad, entonces voy a hablar verdad. En todas esas decisiones que a diario nosotros hacemos, nos estamos preparando para el arrebatamiento. Déjeme decirle algo y con esto termino porque voy a soltar este rema. La iglesia de Jesucristo, 24 horas, 365 días al año, se está preparando para el arrebatamiento. ¡Wow! Alguien agarró ese rema. ¿Qué estoy queriendo decir? Que así como nos preparamos para ir a trabajar, así como nos preparamos para ir a estudiar, así como nos preparamos para ser esposo o esposa en el matrimonio, así como nos preparamos para ser padre o para ser hijos, en todos ámbitos de la vida nos preparamos. Nos preparamos para ser un predicador, nos preparamos para ser un buen hijo de Dios, nos preparamos para ser un buen hermano en Cristo, nos preparamos. Entonces, de esa manera está la iglesia constantemente, 24 horas, 365 días del año, preparándose para el arrebatamiento. Ay, 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 ay. Por eso nosotros sabemos, ¿sí?, que tiene que haber un sentido de pertenencia, de que el arrebatamiento me pertenece, valga la redundancia. Estoy convencido, sé que si soy iglesia de Cristo, voy al arrebatamiento. Pero cuidado, que siendo el arrebatamiento, sé que tengo que cuidarlo, sé que tengo que estar preparado. ¿Sí? Usted no sale a la calle desnuda, usted no sale a la calle desnudo, usted no sale a la calle sin bañarse 3-4 días por el mal olor, ¿sí? ¿Me está entendiendo? O sea, usted no sale toda despeinada, todo despeinado. Algunas mujeres no salen a la calle si no se maquillan. Usted no sale usted no sale con la ropa, ¿sí? Ropa interior a la calle a pasar vergüenza. Usted no va a trabajar así, ¿sí? Si hay 0 grados de temperatura, usted se abriga, o sea, usted se prepara. Entonces, esa es la manera que nosotros espiritualmente nos preparamos para el arrebatamiento, nos preparamos, ¿sí?, para encontrarnos con Cristo en las nubes. Ay, 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 ay. Alguien que dé gloria a Dios, alguien que diga, sí, Dios me está hablando. Padre, oro en el nombre de Jesús por tu palabra, dándote gracias, Dios mío, por este arrebatamiento de tu iglesia. Gracias que somos iglesia. Gracias que eres bueno con nosotros, Padre. Señor, si hay alguien del otro lado que está pasando por situaciones de confusión, está pasando por confusiones o por desgano o por depresión, está perturbado, está perturbada, tú le visites en esta hora. Dios mío, el arrebatamiento está cerca y que ninguno se pierda, porque eso es lo que Cristo dijo, ninguno se me ha perdido. Entonces nosotros debemos de tener también, Señor, esa madurez para entender que tampoco queremos que nadie se pierda, que en el momento del arrebatamiento todos nos vayamos contigo. Cristo, bendigo a tu iglesia, dándote gracias, Dios mío, por cada uno que se esfuerza y se prepara para el arrebatamiento. Señor, oramos en el nombre de Jesús, para que cuando suene la trompeta la escuchemos. Para cuando suene la trompeta, inmediatamente nos abracemos contigo en las nubes. Inmediatamente seremos transformados en ese arrebatamiento y nos vamos a las bodas del Cordero. Padre, gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo oro por si alguno está enfermo en esta hora, reciba sanidad. Si alguno necesita un milagro activo por la fe,
el poder de Dios que le alcanza, que le bendice, que le libera. Y declaro en el nombre de Jesús esa provisión económica para esa cancelación de deudas. Y sobre todas las cosas, que el poder y la gracia del Señor le alcanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, me despojo de toda carga que haya tomado por administrar al pueblo. Soy libre, cancelo todo espíritu de venganza, de revancha que había en contra de mi vida. Lo declaro inoperante. Yo proclamo y declaro y oro la sangre de Cristo que me es por señal, la cual me guarda y me protege, Señor, y me libra de todo mal, la invisibilidad en contra de todos los demonios. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Vamos a decirle: que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí. Que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad. Una vez más, que venga tu reino, que venga tu reino.